Hola, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Jesús? Red de redes, señores de señores. Aquí estamos con Pachi Bronchalo de Valdemoro. Aquí lo tenemos por duplicado. Y Antonio María Domenech, a quien tenemos aquí también. Desde Ruralia. Sotana Rural. Que viene efectivamente desde el campo. Y esto yo cuando era más joven, porque ahora ya. Sí, en fin, es que se manipulan las fotos. Es que se envejece de cura, ¿eh? Se envejece. Y cuando no eres cura también. Se envejezco de cura, es verdad. Bueno. Sí, tiene cumpleaños. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un tema que es importante y delicado, que es el tema del demonio. El demonio. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Ese momento. Es el momento, gracias. Por favor, incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada al botón de cronómetro. Ahora sí. Bueno, a ver. ¿El demonio existe, Antonio María? El demonio existe. Es un ser angelical que tiene influencia sobre nosotros, la que Dios le permite y nosotros queremos también. ¿El demonio existe, Pachi? El demonio existe, es una criatura, un ángel caído que nos tienta. Luego podemos hablar pues de manera ordinaria como lo hace, y que también de manera extraordinaria puede llegar a poseer. O sea, podríamos hablar de que es como persona. una especie de energía negativa. No. Criatura. Energía negativa no. Igual que hay ángeles, hay demonios. Claro que sí, y tiene libertad y actividad o sea, intenciones y métodos para llegar a ese punto. No es solo el mal. No es una personificación del mal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y esto lo afirma el magisterio de la Iglesia, que es lo más importante para los cristianos después de la Biblia, en la que también viene la existencia del demonio desde siempre, ¿no? Como un ser personal, en concreto como un ángel caído. Es decir, como que al principio hubo en la creación de los ángeles algunos ángeles que se apartaron de Dios, especialmente uno, a quien llamamos Satanás, que es como el cabecilla de los demonios, y otros demonios que se apartaron de Dios, y entonces se corrompieron en su esencia y se convirtieron en demonios. Por eso ha dicho Antonio María que es un ser angelical, porque su naturaleza es angélica, es un ángel caído, y en ese sentido es ángel. Tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene individualidad, es decir, hay un número determinado de demonios, Satanás, y luego pues otros, conocemos el nombre de Legión, el nombre de Azazel, otros nombres, Asmodeo, otros nombres que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante tener en cuenta que es un ser personal y no una energía o una fuerza? Bueno, porque puede influir en ti, igual que las personas influyen en ti, ¿vale? Y también porque él le ha dado la espalda a Dios, con esa libertad, con esa inteligencia, con esa voluntad que tiene. Entonces lo que quiere es tu destrucción, ¿vale? No son simplemente energías, cosas que están por ahí, pero al final no vamos a salvar todos. Él quiere tu condenación, y la condenación es posible. Uh-huh. Y además lo dijo con una frase que es clave. Dijo: no serviré. Si nuestro fin en la tierra es hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, lo contrario es lo que dice cuando se separa del plan de Dios y quiere que nosotros nos separemos, porque en definitiva odia nuestra felicidad. Servir a Dios nos hace felices y Él quiere lo contrario. Exacto. Es importante, por tanto, hablar de Él, no porque Él sea el protagonista, sino que el protagonista es el Señor. El que derrota al Balrog. Ese es el importante. Jesucristo, Dios, es el importante, porque Él es el que vence al demonio. Entonces, si hablamos del demonio, no es para darle importancia porque no la tiene, sino que hablamos precisamente para conocer y comprender a nuestro enemigo, porque si tú conoces al enemigo y conoces sus estrategias, es cuando le puedes vencer, es cuando le puedes resistir. Si tú piensas que el demonio no existe, es como si estás en una habitación a oscuras y te llegan golpes y no sabes de dónde, porque no conoces al enemigo. Sin embargo, al darte cuenta de que está ahí, de que es listo, de que tiene planes, de que es, pues eso, más inteligente que nosotros, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces tienes un enemigo y hay unas estrategias para vencerle, y hay que saber verle venir, como hablaremos después, como dijo San Ignacio de Loyola. El demonio tiene 3 modos de afectarnos. Uno es la posesión. A todos nos viene a la cabeza la película del exorcista, no sé qué. Que no es nada comparado con lo que puede llegar a pasar. Totalmente. Otra es la opresión y otra es la tentación. De las 3, opresión, posesión y tentación, ¿cuál es la más peligrosa? Pues yo diría que lo que más nos viene a la cabeza quizá es que lo peor es la posesión, pero es la tentación. Me parece a mí la más peligrosa, porque es la que de manera ordinaria nos afecta a todos,
y me parece que podemos llegar a hacer las paces con ella, o a no ser muy conscientes de la lucha y llegar a justificar el pecado y el mal en nuestra vida. Bueno, sale en el Padre Nuestro. O sea, de las 7 peticiones que Jesús presenta a su Padre cuando nos enseña a orar, dice, no nos dejes caer en la tentación. Con lo cual vemos que la tentación en sí no es mala, sino el dejarse llevar por ella y el caer. Es lo más peligroso, más que la posesión y más que la opresión. ¿Y qué quiere decir? Porque todo el mundo ha entendido lo de posesión y lo de tentación más o menos, pero ¿opresión qué es? Vamos a hablar de cada una de ellas para ir claros, ¿vale? El tema de la posesión, la película del exorcista, todo nos viene a la cabeza. El tema de la posesión es cuando una persona abre alguna puerta de su libertad al demonio a través de satanismo, a través de brujería, a través de magia, hechicería, consagración a Satanás, reiki, terapias energéticas de invocación, energías cósmicas, cosas así. Ouija, espiritismo, porque Sí. has nombrado las raras y lo de la Ouija está lleno. Bueno, eso lo meto en brujería, pero sí, me vale. O sea, todo forma de brujería también, amarres, ¿no? Es decir, podemos hacer una lista de mal de ojo, a ojo, todo eso, ¿no? Y entonces el demonio puede entrar en tu cuerpo, puede poseer tu cuerpo, ¿vale? El demonio no te puede quitar la voluntad. Hay mucha gente que se cree que una persona poseída es como un zombie, ¿no? Aunque tú puedes explicarlo mejor que yo. El demonio entra dentro de ti, te posee una parte del cuerpo y desde ahí domina el cuerpo. Y entonces tú lo empiezas a notar, pues la gente empieza a notar, pues porque pasan cosas raras a su alrededor, se siente mal, hay desasosiego, hay como una presencia, hay como algo que les está oprimiendo, ¿no? Que les está oprimiendo, y en ese sentido, muchas veces esas personas a veces acuden, pues, a brujos, magos, hechiceros, chamanes, pero acaban en un sacerdote porque ven que ya no pueden más, y al final el sacerdote les lleva a un exorcista, y en el exorcismo es cuando se ve que lo que le pasa es que tiene un demonio dentro. Te corto, genera a veces un odio especial a lo más sagrado, o a la Eucaristía, o a la Virgen María. No son capaces de mantener un diálogo sobre lo divino, con una naturalidad de conversación como de otras cosas. Incluso a veces cosas físicas como ahogo o imposibilidad para acercarse a comulgar. Física, como que alguien te impide comulgar, porque la comunión es el remedio primero para eso. Totalmente. Entonces la fenomenología de los efectos que produce el demonio no vamos a mencionarlos aquí porque no es cuestión de darle importancia, como decíamos, ni de sugestionar, pero sí que es cierto que esto puede suceder. Y cuando la persona, digamos, se sabe que está poseída, solamente se sabe en un exorcismo. ¿Por qué? Con el exorcismo el sacerdote, debidamente delegado por el obispo, con permiso, increpa al demonio con una oración de la iglesia litúrgica, y entonces al increpar al demonio la persona, lo que se dice, entra en trance, ¿no? Entonces, como os decía, un poseído no va por ahí como si fuese un zombie, ¿no? En plan que vas por la calle, sino que es una persona normal y corriente, ¿no? O sea, no es una raro ni que excluirlo ni nada, ni excluido ni nada de eso, ¿no? Pero en el momento del exorcismo la persona entra en trance y entonces ahí se ve que tiene un demonio. Y muchas veces hace falta más de un exorcismo para sacar al demonio. Otra cosa que muchas veces la gente no sabe. ¿Vale? ¿Y esto pues por qué es? Pues porque depende de la fe de la persona, de la fe del sacerdote, depende del proceso de la persona, depende de muchísimas cosas. De la voluntad de Dios. Y también de lo que Dios permite, claro, que Dios muchas veces permite ese mal. A ver, explícanos eso, porque eso es un poco... Es decir, esto puede sonar raro, ¿no? Pero es verdad que una persona poseída, ¿no? Pues también la liberación no la va a hacer el exorcista. Fijaos, el exorcista es un mediador, es el Señor el que va a liberar a través de la oración y de la oración de ese exorcista, ¿no? Y eso, pues como tantos males, son permitidos por Dios, pero para un bien. Para un bien mayor. Para un bien mucho más grande, ¿no? Yo he acompañado a varias personas al exorcista y el final del proceso ha sido siempre una mayor conversión, o a veces una conversión. Una conversión. ¿No? Yo veía a uno que estaba sin bautizar y acabó pues bautizado, confirmado, comulgado, casado, porque el proceso de liberación le llevó a acercarse a quien tiene poder sobre el demonio, ¿no? Al final tú ves que Cristo tiene poder, que Cristo tiene la victoria, que ante la palabra de Cristo el demonio tiene que ceder, y eso en la gente provoca fe. Por eso Dios lo permite, ¿no? Yo ahí querría también explicar una cosa, ¿no? Porque a lo mejor ahora la gente puede decir, ¿y cómo puede entrar el demonio? Y ha dicho el Padre Jesús un montón de cosas, de brujería, de reikis, de terapias, de... Bueno, a ver, los cristianos no manipulamos lo sobrenatural, eso es muy importante saberlo, sino que Dios se derrama, Él se derrama a través de los sacramentos y a través de los sacramentales, ¿no? Y nosotros le decimos, hágase tu voluntad. Tenemos una relación con Él, tenemos una vida espiritual con Él, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las brujerías, hechicerías o estas terapias, ¿no? Como el Reiki que decía Jesús? Es un intento de influir en lo sobrenatural, manipular lo sobrenatural, para cambiar algo natural en mi vida, ¿no? Y hay personas que entran ahí por esto, ¿no? En vez de decir, hágase tu voluntad, Señor,
tratan de jugar, a veces, oye, pues buena intención, voy a ver si contacto con los ángeles, o voy a ver si aquí con el Reiki me canalizan energías, ¿no? Y a veces de una manera muy tonta se abren puertas, ¿no? Por las cuales entra el demonio, precisamente por esa manipulación de las cosas sobrenaturales que nosotros no somos los que tenemos que hacerlas. Solo podemos invocar a través de la oración, que es pedir, ¿no? Nosotros no podemos controlar fuerzas energéticas, ni controlar los astros, ni controlar las energías, que por otra parte no existen, más que la energía pues, electromagnética, eólica y estas, ¿no? Nosotros podemos pedir. Todo lo que vaya más allá de pedir puede ser abrir una puerta al enemigo, ¿no? Sí, yo quiero decir 3 cosas sobre los efectos, que a lo mejor si las digo seguidas es bueno. A ver. Cuando... O sea, que no te cortemos, ¿no? Sí, es lo que quiero decir, porque si no, no hay forma, ¿eh? Vale, esto está siendo un vídeo muy serio. El efecto... ¿Estás seguro de lo que...? Sí. Vale. Tranquilo. El efecto del poseído... No tienes hambre, Antonio. Empezamos. Voy a volver a empezar y voy a decir 3 cosas. Venga, a ver. El efecto del que está Primero poseído, postre. cuanto más se manifiesta, más débil tiene el demonio. Eso es algo importante porque a veces pasa solapadamente porque es capaz de disimular. Pero cuando el estado de gracia del alma se convierte en una persona que comulga, que trata con la Virgen con naturalidad, el demonio empieza a estar inquieto y no puede disimular, que es su fin, que no sepamos que está. Cuando ya se le ve, buena señal. O sea que tampoco os penséis que porque alguien haya conocido un efecto grave es que está peor, ¿no? Probablemente es que está mejorando. Lo segundo es que se nota también, no solamente en el exorcismo, sino que podemos tener síntomas porque el endemoniado no resiste la alabanza a Dios. Y entonces empieza a generar situaciones, movimientos que no son naturales y que se nota mucho que tampoco son provocados. No es que tenga una epilepsia, o sea, el que ha vivido un ataque epiléptico propio o de alguien que quiere, sabe que es totalmente distinto. Con lo cual, si alabamos en la Santa Misa o en los cantos de alabanza o en un encuentro, eso aparece saliendo, se nota. Y lo tercero es que para que se marche es necesaria la comunión de aquellos que rezan. Puede ser una cosa sin importancia, pero lo veo fundamental. Dice el Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Eso sucede cuando todos vamos con la intención de que se haga efectiva la voluntad de Dios y, si Él lo permite, sea liberada esa persona. Si hay alguien que va para hacer un estudio demonológico de lo que va a suceder, o para criticar a la persona que está rezando, o para juzgar si el niño que está endemoniado hace teatro o lo hace de verdad, probablemente de ahí no va a salir nada ni nadie. Totalmente. Mejor que no vaya, ¿no? Que no vaya, claro, se quede en su De casa. hecho, no se debe ir. El segundo modo decíamos que es la opresión diabólica, ¿vale? La opresión diabólica es cuando el demonio no está dentro del cuerpo, no posee el cuerpo, pero sí que está alrededor, rondando, ¿no? Como dice la Escritura, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, ¿no? Tipo influencia. Tipo influencia. Explícanos. Sí, eso. bueno, el término que a veces utilizamos para explicar eso es que estás más influenciado de lo normal que el resto. Y eso puede suceder en los lugares o en las personas. Entonces, no es que tengas una tentación, sino que a veces parece que te han quitado la libertad e incluso que no conoces lo que estás haciendo. Yo tengo amigos que me han explicado que a la hora de criticar a otros o atacar a otros o incluso agredirles físicamente, han perdido la noción de lo que pasaba y del tiempo que transcurría. Y eso puede ser por esta opresión que estás diciendo. En tal sentido, distinguimos, de hecho, opresión, obsesión e infestación, que son tres modos concretos, ¿no? La opresión es, como bien decía Antonio María, cuando ese demonio está a tu alrededor y te puede oprimir, a veces físicamente, a veces hacer cosas en la casa, a veces impulsarte a cosas, ¿no? La obsesión tiene que ver con los pensamientos, obsesiones que no son solamente psicológicas, sino que realmente son pensamientos malignos que él te está metiendo un poco para fastidiarte, para meterte en depresión, para hacerte adicto a la sexualidad o para alguna cosa de esas. E infestación es cuando posee algún lugar o alguna cosa. ¿Qué? ¿Esto puede suceder? Puede suceder. O sea, efectivamente hay lugares que están infestados y hay exorcismos para lugares también, ¿no? Y para cosas que pueden también estar lo que se llama ritualizadas y entonces cosas que tienen un influjo especial del demonio, ¿no? Entonces, no hay que rayarse y obsesionarse con estos temas, porque si no al final lo vemos por todas partes, no es cierto, pero sí que es cierto que puede haber ciertas cosas un poco sospechosas que vemos en nuestra vida y que a lo mejor precisan de una oración de liberación.
que no es lo mismo que un exorcismo. Posesión, exorcismo. Opresión, oración de liberación. ¿Qué diferencia hay? La diferencia entre exorcismo y oración de liberación. Entre exorcismo y oración de liberación es distinto la fórmula que se utiliza. El exorcismo pide que sea Satanás el que salga. Se dirige a él directamente. Se dirige a él en el nombre de Cristo siempre, en el nombre del Señor, no en el nombre del exorcista. Y hay otra diferencia, y es que la oración de liberación la podemos hacer todos. Todos. No hace falta estar designado por el obispo para eso. Exacto, Mientras eso que es. un exorcismo requiere un ministerio especial que el obispo da. Totalmente. Lo que no hay que hacer nunca, ni en una cosa ni en otra, si estás colaborando, es dirigirse al demonio, hablarle. Eso solo lo puede hacer el exorcista y con los términos que el ritual En el nombre de Cristo tiene siempre. previsto. No, y que recoge el ritual, es decir, el exorcista no puede tampoco hacer eso es inventarse una oración, sino que tiene que seguir el ritual que está establecido, tanto el actual como el anterior, si le dan permiso, ¿no? La oración de liberación, sin embargo, es una oración en la que pedimos a Dios que libere a la persona del maligno, ¿no? Entonces, lo que hacemos es estar orando y pidiéndole al Señor, puede ser una oración comunitaria, con imposición de manos, en la que estamos pidiendo a Dios que libere a la persona de ese influjo maligno, de esa obsesión o lo que sea, ¿no? Entonces tú te diriges a Dios en el nombre de Cristo, siempre, para pedirle que libere a la persona, ¿no? En ese sentido, como ha mencionado antes el Padre Nuestro Antonio María, el Padre Nuestro termina con una última petición que realmente dice: Líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Y en su origen, líbranos del maligno. En griego, apotuponerú, es decir, líbranos del maligno, líbranos del enemigo, del malo, ¿no? O sea, hacemos oración de liberación cada vez que estamos pidiendo al Señor que nos libere de una obsesión, una opresión, obsesión o un lugar de la infestación diabólica. Pero... Sí. Perdón, por No, favor, quería decir por una favor, cosa por favor. que... Ya está. Por favor. Una cosa que... Bueno, me parece, a veces me encuentro con personas, ¿no?, que me dicen, es que... Oye, míralo, reíte de mí. Sigue. Me encuentro con personas que me dicen, es que el demonio le ha dicho al padre tal, al padre Pichirilo, que no sé qué. El demonio le ha dicho al padre no sé qué, que no sé qué. Y cuidado, porque tampoco los exorcistas han de dialogar con los demonios. Y mucha gente también se mete en internet a buscar cosas y que si no sé qué exorcista ha dicho, que el demonio dice, que... Mucho cuidado con esto, con lo que el demonio ha dicho, porque el demonio es profundamente mentiroso, es mentiroso. Entonces, ni siquiera cuando creemos que está diciendo la verdad, uy, es que dice el demonio que se van a condenar, no sé. El demonio es todo lo que diga, hay que ponerlo en tela de juicio. A veces en los exorcismos, los exorcistas preguntan al demonio cosas, pero no para que diga la verdad, sino para someterle, para que tenga que hablar, pues, y se someta a la autoridad de Cristo, que eso le duele mucho. Entonces, mucho cuidado con el demonio dice. La primera vez que el demonio habla en la Biblia, que es una culebrilla, le dice una mentira. Lo primero que le suelta es una mentira. Lo primero es una mentira. Pero cuidado, rodeado de verdad, Rodeado de verdad. Porque me ha dicho Dios que no podéis comer, hasta aquí dice la verdad, pero de luego... ningún árbol, solo falla el ningún. Todo lo demás es verdad, o sea que muchas veces miente hasta diciendo la verdad. Entonces hay que mirar a Cristo, no al demonio y lo que digan los demonios que dicen no sé qué, hay que mirar al Señor. Eso que ha dicho Antonio María me recuerda a una frase muy importante. A ver. No hay nada que se parezca más a una verdad que una mentira. Y así juega el demonio. Y cuanta más verdad lleva una mentira, más daño hace. Claro, Porque obviamente. si el otro día oía a Gila explicar que sus bromas tenían que ser un poco verosímiles, porque si era todo absurdo, no hace gracia. O sea, empieza a hacer reír cuando te imaginas la situación y ves que es posible que pase lo que va a decir. Totalmente. Entonces recordemos, el demonio, padre de la mentira. En caso de duda, acudir a un sacerdote que crea en la existencia del demonio, porque, por desgracia, en nuestro gremio no todo el mundo cree o no todo el mundo sabe. Pero el tercer modo es el más importante de todos, la tentación, que es la seducción, cuando el demonio nos tienta y en ese sentido intenta que pequemos. Eso nos pasa a todos. Sí, que no, claro, eso nos pasa a todos totalmente, ¿no? ¿Por qué es la más peligrosa? Porque la tentación te puede llevar al pecado y el pecado sin arrepentimiento te puede llevar a la condenación, que es en el fondo el objetivo último del demonio, que vayamos al infierno. Él está condenado, él está rabioso porque sabe que le queda poco tiempo, como dice Apocalipsis 12, él odia a Dios, odia a las criaturas y se odia a sí mismo y quiere arrastrar todos los seres que pueda a la condenación para herir el corazón de Dios. Nadie sabe si alguien se ha condenado, si no,
¿Cuántos? Eso no se puede saber y de hecho entrar en ese campo es un error porque la Sagrada Escritura en ningún momento nos permite entrar en ese campo. Pero el demonio sí que es cierto que nos puede tentar, llevarnos al pecado y el pecado sin arrepentimiento nos puede llevar a la condenación. Y por eso lo más peligroso que puede hacer el demonio con nosotros es tentarnos. Hay 3 enemigos del ser humano. El mundo, la carne y el demonio. El demonio. ¿No? El mundo significa los demás. O sea, a veces yo puedo pecar porque me incita a otro, ¿no? O sea, si Antonio María me invita a atracar un banco, pues entonces estoy en el fondo siendo tentado por Antonio María, no por el demonio, ¿no? O si yo por mí mismo me dejo llevar por la pereza, por la lujuria, muchas veces me estoy tentando yo mismo. Y hay veces que la tentación me viene de fuera porque es el demonio el que me mete un pensamiento, el que me mete una tentación, me pone una ocasión para poder caer, ¿no? Lo digo porque tampoco hay que obsesionarse con que todas las tentaciones vienen del demonio, porque no todas vienen del demonio, ¿no? De hecho, una vez me dijeron a mí, ¿y al demonio quién le tentó? ¿No? Pues el demonio se tentó él mismo, ¿no? O sea, es decir, él fue tentado por lo que llamaríamos la carne, es decir, por nosotros mismos que a veces nos inclinamos hacia el mal, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay que tratar de hacer es buscar resistir a la tentación, ¿no? Para eso hay que conocer las argucias del enemigo. San Ignacio de Loyola nos habla de que el demonio tiene como sus tácticas. No sé si os acordáis de los ejercicios espirituales, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que dice que igual que un general, mira una fortaleza a ver cuál es el punto más débil y por ahí ataca, así hace el demonio. Perfecto. Esto es clarísimo, el punto débil de cada uno. Podríamos haber empezado por aquí, porque a veces ni lo detectamos ni lo sabemos. El mío no es comer, es que me enfado mucho y muy rápido. Entonces, de hecho ya me estoy enfadando porque esto se está alargando. Padre, es que yo vengo a confesarme. Mire, y siempre caigo, no puedo. Escúcheme. Es que siempre caigo en lo mismo. Es que siempre peco en lo mismo. Hombre, pues mejor, ¿no? Claro, porque imagínese que fuera variando. ¿No será mejor confesarse de lo mismo? Pero no es solo por eso, sino porque hay un punto débil en el que el demonio se ceba, para que te desesperes. Pero puedes sacar, hasta provecho, entre comillas, de ese pecado, para conocerte y saber cuál es el punto débil de tu castillo. Exacto. Claro. A donde yo voy ahí justamente es que hay mucha gente que dice, es que me confieso siempre lo mismo, soberbia, irascibilidad, lujuria, gula. ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? Porque el demonio, ¿dónde va? Al punto débil, ¿para qué? Para hacerte caer y desesperarte, ¿no? En la película El Señor de los Anillos hay un punto en el que están todos ahí metidos en una fortaleza y el malo, que es Sauron, busca el punto débil para poner ahí la bomba y hacer saltar totalmente por los aires el abismo de Hel, ¿no? Cuando empiezan con la película... Eso es lo que hace el demonio, ¿vale? También dice San Ignacio de Loyola que lo compara, ¿con qué lo compara? ¿Con una qué? Con una mujer. Con una mujer, explícalo. Sí, que actúa como mujer que quiere conseguir sus objetivos. A ver, esto no es un comentario machista, esto es que es verdad. Cuando queréis algo lo conseguís y da igual cómo hayamos llegado al punto. Que somos muy tontos. Pues él hace igual. Y si le plantas cara, muy tontos, se frena. Ahora, como te quedes pequeñito, te hace polvo ahí. Te hace papilla. Totalmente. Y entonces hay que plantar cara y decir, no voy a hacer esto porque además... No, es que no te voy a decir ni por qué, porque no hay que dialogar con el demonio. Ahí está. Eso se traduciría en que digamos que si te viene como un pensamiento así, de algún tipo, pues eso de... Y empiezas como a dejarte llevar, darle vueltas, yo qué sé. Es que, ¿por qué levantarme ahora? Si puedo levantarme un poco más tarde, si además pues puedo, no sé. Lo paras y ya está. Exacto. Ahí es donde hay que decir, no. Eso es. Y yo aquí diría una cosa, cuidado con hacer las paces con el mal, con el demonio, con el pecado, cuidado. Porque el pecado, si lo dejas, se desarrolla. Y el demonio, si lo dejas, va más. De hecho, cuando uno quiere convertirse y vivir para Dios, es más difícil, la tentación es más fuerte. Por eso. Si tú... Perfecto. No, es que esto es importante. El pecado se va desarrollando y va más. Fíjate que en Génesis el demonio aparece como la culebra. Pero en Apocalipsis 12, el último libro de la Biblia, el demonio... aparece como un dragón. Como un dragón. La culebra es un dragón. Y a lo mejor ese niño que nos reímos, ay, mira qué majo el niño, que pega a los demás, cosas de niños. A lo mejor le pega un trompazo a su madre, a su mujer cuando crece. Eso le pasaba a Antonio María. Cuidado, cuando Antonio era pequeño María. ya era violento. Y luego, en tercer lugar, San Ignacio de Loyola, por último, dice que también el demonio actúa como un vanidoso enamorado que quiere intentar hacerse a una mujer que ya tiene novio o que ya tiene marido, ¿no? Y que intenta, pues, que sus propósitos queden ocultos para que no se sepa lo que va a hacer y así salirse con la suya. Entonces, ¿cómo se vence eso?
poniendo a la luz, contándole al marido o al novio los propósitos del otro, ¿no? Del amante. Es decir, hablando con un sacerdote, con una persona espiritual y diciéndole qué tentaciones tienes, por dónde te ataca el demonio, cuál es la pelota que te estás creando para que se desinfle y el demonio huya y así tú puedas vencer la tentación. Porque la tentación, explicaba el confesor, ya está vencida. Exacto. Una vez que tú hablas de la tentación y se la cuentas al confesor, ya está vencida muchas veces esa tentación. Así que, muy importante. Yo quiero recomendar algo. Un santo. Recomienda. ¿Vale? Ante el demonio, fundamental, clave y rapidísimo, el Padre Pío. San Benito. Qué pesado, de verdad. Lo tenemos ahí. Eso es la cruz de San Benito para otro vídeo. Vale, perdón, me callo, venga. El Padre Pío. El Padre Pío. Luchó personalmente y prometió que cualquiera que le pidiera ayuda por problemas con el demonio, acudiría. Y acude. Lo he vivido. Vale, fenomenal. Te toca. Tú tienes que recomendar un libro. Un libro, vale, pues un libro que voy a recomendar en este preciso momento es Habla un exorcista, del padre Gabriel Amorth. Bueno. Ese libro está muy bien. Luego tiene otros que no están tan bien, también lo tengo que decir, pero ese libro en concreto está muy bien para saber de ese tema. O también Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif, que toca estos temas desde un punto de vista mucho más amplio y mucho más bonito. Película rápida, la peli del rito, explica la historia de un exorcista. También la del exorcismo de Emily Rose te da mucho que pensar y son pelis que enfocan este tema del demonio, las posesiones, ¿no? Desde un punto de vista yo creo adecuado. Que lo tienes al revés. Perdón. Claro, bueno, pues porque nada, antes de ya nos despedimos de vosotros. No dejemos que el demonio nos incite a la ira. Y nada, que Dios os bendiga, os acompañe. Vámonos y ya sabéis, a rezar. a robar un Vamos vaso. a comer. A robar un vaso. Una.